Filosofía, aquí y ahora. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático que existe. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora. Poder mediático. Complejo militar norteamericano y poder mediático. 1. Legitimación del imperio comunicacional y bélico. En este capítulo 12 vamos a tratar de analizar lo más cuidadosamente posible una dinámica que es compleja y que no está precisamente a favor de la libertad de los hombres, sino que busca legitimar al imperio bélico comunicacional. Vamos a dar dos ejemplos de esta realidad. El caso de la ciudad de Nueva York. Se trata de la ciudad más vigilada del mundo. Allí toma corporalidad la utopía negativa de George Orwell, tal como la planteó en su novela 1984. Una utopía negativa es una utopía que diseña el futuro de modo ultra pesimista, que encuentra en el futuro, que es hacia donde apuntan las utopías, lo negativo, lo peor que va a ocurrir. En Nueva York impera esa lógica que trazó Orwell en su novela, en su célebre novela en 1984. ¿Por qué impera en Nueva York? Porque lo que plantea la novela de Orwell es: te estamos mirando, nos están mirando a todos nosotros. Nos están mirando, pero nos están cuidando. Nos están vigilando, pero nos están cuidando. Son buenos conmigo, con nosotros, con todos nosotros. Es decir, nos vigilan constantemente, pero para cuidarnos, no para otra cosa, para protegernos. Es algo que tenemos que agradecer. No somos libres, porque no tenemos ni siquiera intimidad, pero estamos seguros. Este esquema es un esquema de hierro. Todo avance en el esquema de seguridad es un retroceso en las libertades individuales. En cuanto a la situación de Estados Unidos y de Nueva York, el actor inglés Sacha Baron Cohen hizo una película que se llamó El Dictador. Y en una de sus escenas se presentaba, el dictador viajaba a Estados Unidos, lo recibían muy bien, y él venía a defender las dictaduras. Venía a decir que una dictadura es lo mejor que puede pasarle a una nación. Y les preguntaba a los que lo estaban escuchando, a la gente de Estados Unidos, ¿por qué están aquí en contra de las dictaduras que yo defiendo? Oh, be quiet. Why are you guys so anti-dictators? Imagine if America was a dictatorship. You could let 1% of the people have all the nation's wealth. You could help your rich friends get richer by cutting their taxes and bailing them out when they gamble and lose. You could ignore the needs of the poor for healthcare and education. Your media would appear free, but would secretly be controlled by one person and his family. You could wiretap phones,
You could torture foreign prisoners. You could have rigged elections. You could lie about why you go to war. You could fill your prisons with one particular racial group, and no one would complain. You could use the media to scare the people into supporting policies that are against their interests. I know this is hard for you Americans to imagine, but please try. Pero, dice, luego de enumerar todo esto, creo que sí, que ustedes son precisamente eso, una dictadura. Esto ya es una dictadura. O sea, que lo que hace el dictador es decirles que la dictadura es la mejor forma de gobierno y que en Estados Unidos, aunque ellos creen que no, ya aplican los principios y fundamentos de la dictadura. Volvemos. 2. Coyuntura política del continente americano. Si la condición de vivir seguros es la de estar constantemente vigilados por los aparatos de vigilancia del poder, esto quiere decir que vamos a estar seguros cuando no estemos libres, pero no nos va a pasar nada. El Estado nos cuida. Es lo que dice el Big Brother, el hermano grande de la novela de Orwell, que pega carteles por todas las ciudades diciendo el hermano grande os vigila. Big Brother is watching you. El hermano grande os vigila. Estén tranquilos, pero el hermano grande los vigila. En una sociedad donde la vigilancia es tan importante, tiene que haber muchos espías, lógico. Si hay que espiar a todos los habitantes, tiene que haber muchos espías y un engranaje de espionaje poderoso. Entonces, pueden ocurrir cosas como Julian Assange. Julian Assange es un personaje que todos conocen, apareció manejando Wikileaks, que era una manera de apropiarse de los secretos del poder para defender la causa de los débiles, de la paz, de los vigilados, de los que perdieron la libertad, aunque prefieren perderla con tal de estar seguros, y cuando se pierde la libertad nunca se está seguro. Ahora se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador. Esto quiere decir que el imperio le tiene mucho miedo. La Embajada de Ecuador en Londres, gran amigo de Estados Unidos. Entonces tenemos que pensar, ¿quién es Julian Assange? ¿Qué significa la presencia de Julian Assange en el mundo de las comunicaciones de hoy? ¿Y qué es Wikileaks? Los primeros informes que saca son unos 400.000 archivos secretos de los que se desprenden informes sobre la guerra de Irak. Y informes que dicen que en la guerra de Irak hubo hasta el 2004-2005 más de 109.000 muertos, de los que el 63% son niños. He aquí al imperio en un problema serio. Hay un señor que saca a la luz archivos secretos que dicen estas cosas horribles. Entonces, Estados Unidos, desde la caída de las Torres Gemelas, está en guerra contra el terror, como ellos lo dicen. Esta es la guerra contra el terror. Consecuencia, todo lo que ellos hagan lo van a justificar. Y hablamos acerca de cómo hay un plan para elegir ese lugar como lugar ideal de desembarco del imperio y de sus bases antiterroristas. Ahora bien, el resto de América no se pliega a la guerra contra el terror. No se pliega a la guerra contra el terror. Si los países de Sudamérica se declaran independientes, el imperio los condena y los pone bajo sospecha. Entonces la vigilancia se intensifica. Hay que vigilar al que está bajo sospecha. De ahí que los países con regímenes populistas de América Latina y que incurren en políticas distantes a Estados Unidos,
digamos que no creen en el libre mercado, sino que creen más bien en la regulación del Estado para equilibrar la economía, todos esos países están bajo sospecha y están bajo vigilancia, porque trazan sus políticas racionales con modelos redistributivos, además, alejados de las políticas neoliberales, que no son para nada redistributivas, sino que todas tienden a la concentración del capital. Entonces, estos países ya no son llamados ejes del mal, o, digamos, pluralidades del mal, si son más de 3, pero sí caen bajo la sospecha de la vigilancia del hermano grande. El Big Brother nos vigila a los países de América Latina, porque Estados Unidos libra una batalla contra los proyectos populistas en América Latina. Las clases políticas de América Latina, lo que se llama la oposición, digamos, las clases políticas, incluso comunicacionales, que se oponen a los gobiernos populistas de América Latina, son débiles. Son débiles. Acá en Argentina estamos cansados de escuchar, no me gusta nadie, no me gusta ninguno, la oposición es débil, hasta periodistas estrellas que han sido consagrados por este proyecto de oposición insultan a las clases opositoras, porque en última instancia les reprochan que no cumplen con efectividad lo que tienen que hacer. Se determina entonces, ante la debilidad de las clases políticas nacionales, la tarea de erosionar el poder político gobernante en los países de América Latina. Esa tarea la llevan adelante los medios de comunicación ante el fracaso estrepitoso de la clase política. Entonces, si ustedes no sirven, los medios de comunicación, que son toda una red que viene desde Estados Unidos, tienen que encargarse de la tarea de erosionar a los incómodos gobiernos populistas, distribucionistas de América Latina. Volvemos. 3. La guerra sin fin. Vamos a hacer entrar en escena ahora a un personaje temible, temible y demasiado poderoso. Es el complejo militar industrial norteamericano. Este complejo militar industrial es el que se encarga de fabricar las armas con que los héroes de la libertad y el antiterrorismo van a los países lejanos a luchar contra los que se levantan contra sus intereses. Estados Unidos es una cultura tan compleja y tan rica, que hay remeras que se venden a cualquiera, y las remeras tienen una inscripción que dice: únase al ejército, conozca países lejanos, personas originales y mátelas. Estados Unidos siempre tiene algo de país libre, donde se pueden filtrar estas cosas. En otros lugares esto no iría, esa remera no estaría. Las que llamamos agencias de inteligencia, dijimos entonces, son las que se encargan de vigilar. Ahora, ¿para qué vigilan? ¿Para qué vigilan? Se vigila para controlar, ante todo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el complejo militar industrial? El complejo militar industrial necesita fabricar armas constantemente porque la economía norteamericana gira alrededor de la industria armamentística. De hecho, el presupuesto militar crece constantemente. Ya no hay presidente que lo pueda bajar. Y el poder mediático colabora con el poder industrial. Esta unión entre el complejo militar industrial y el poder mediático es el poder de Estados Unidos. Estados Unidos está devorado por este complejo militar y la democracia también. Si hay un complejo militar industrial que necesita fabricar armas, ¿qué necesitas? Guerras constantes. Para tener guerras constantes tiene que crear constantemente hipótesis de conflictos. Si no crea hipótesis de conflictos, no hay guerra. ¿Quién se va a encargar de crear las hipótesis de conflictos? Sí, señores, el poder comunicacional va a meter tal paranoia en la cabeza de los pobladores que todos van a pedir
guerra. Guerra porque estamos asustados, muy asustados por todo lo que leemos todos los días en los diarios. Entonces, el poder del complejo militar industrial le va a decir al poder comunicacional: más paranoia que tenemos más armas que fabricar, más paranoia que hay que declarar esa guerra rápido, más paranoia, la gente pide cualquier cosa. Y el gran hecho paranoico del siglo XXI fue el derrumbe de las Torres Gemelas, que permitió la invasión a Afganistán, a Irak, y esa guerra que actualmente libra Estados Unidos y que le permite al complejo militar industrial fabricar armas, y que toda la economía gire alrededor de la fabricación de armas. Volvemos. 4. La visión de Dwight Eisenhower. El primero que advirtió los peligros del complejo militar industrial fue Dwight Eisenhower, cuando terminó su segundo periodo presidencial, en un discurso que dio en enero de 1961. Eisenhower fue el militar del desembarco en Normandía el día D, gran figura de la derrota de los nacionalsocialistas, y fue el militar que entró en Auschwitz e hizo llamar a todos los alemanes que vivían en un radio muy amplio alrededor de Auschwitz y los hizo entrar para que vieran lo que habían ignorado, los gritos que no habían escuchado, aquello de lo que de un modo u otro cada uno en la interioridad de su conciencia tenía que resolver hasta qué punto era responsable. Pero lo que pasa es que Eisenhower era un conquistador que llegó en el momento en que la Alemania nazi estaba totalmente derrotada, y pudo hacerlo porque en ese momento él era el triunfador. Entonces, hoy llamen a todos y que vean, esto lo hicieron sus compatriotas alemanes. ¿Ustedes escucharon algo? ¿Saben algo? ¿Nos pueden decir algo de esto? Ese fue Eisenhower. Eisenhower, en su último discurso al despedirse de su segunda presidencia, advierte algo puntual y dice: la industria de armamentos, unida al poder mediático y su habilidad para crear estados paranoicos en la población, ¿qué va a generar finalmente? La población va a reclamar guerras. Esto sería fatal y esto generaría guerras de negocios. Eisenhower, 1961. Este discurso es un discurso dolorido de un hombre que se va y quiere despedirse diciendo una enorme verdad: la denuncia del avance del complejo militar industrial. A pesar de estos holocaustos que hemos visto, dice Eisenhower, Estados Unidos es hoy la más fuerte, la más influyente y la más productiva nación del mundo. Estamos orgullosos de eso, dice. Estamos orgullosos de nuestras riquezas, de nuestro poderío militar, pero tenemos que hacer uso de nuestro poderío militar para lograr la paz mundial y el mejoramiento humano. Hasta el último conflicto mundial, sigue Eisenhower, Estados Unidos no tenía una industria armamentística, pero ahora la tiene. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer con esto Estados Unidos? 3,5 millones de hombres y mujeres están directamente empleados en seguridad militar, que es el complejo militar industrial. Anualmente, dice, gastamos en seguridad militar por sí sola más que los ingresos netos de todas las corporaciones de los Estados Unidos. O sea que el complejo militar industrial es la más grande de las corporaciones de los Estados Unidos. Este es el peligro que ya Eisenhower viene a denunciar. Entonces, claramente dice, esta conjunción entre un inmenso sector militar y una gran industria de armamentos es nueva en la experiencia americana. Su influencia total, económica, política, incluso espiritual, se siente en cada ciudad, en cada estado, en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de este desarrollo. Sin embargo, dice Eisenhower, pese a reconocer
el desarrollo imperativo de la industria de armamentos, no podemos dejar de comprender que tiene graves implicaciones. Nuestro trabajo, nuestros recursos y medios de vida están todos ellos involucrados. También lo está la estructura misma de nuestra sociedad. Debemos protegernos, dice este gran militar, gran figura política, de la adquisición de influencia injustificada. Ustedes observen que Eisenhower en 1961 no quiere que Estados Unidos tenga una influencia injustificada, deseada o no, por parte del complejo militar industrial. O sea, está dispuesto a no hacerle caso al complejo militar industrial. Y dice, el potencial de un desastroso incremento de poder fuera de lugar existe y persistirá. No debemos dejar que el paso de esta combinación, armas y medios de comunicación, ponga en peligro libertades o procesos democráticos. No debemos tomar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y bien informada puede compeler, y aquí viene la frase más importante, puede luchar una ciudadanía bien informada, hay que ver cómo se logra una ciudadanía bien informada. Pero solo esa ciudadanía, dice Eisenhower, puede luchar contra la combinación adecuada de la gigantesca maquinaria de defensa industrial y militar con nuestros métodos y objetivos pacíficos, de modo que tal seguridad y libertad puedan prosperar juntas. La seguridad y la libertad tienen que ir de la mano, pero aquellos que piden la seguridad paranoica la piden al costo de la libertad. Este discurso plantea un antagonismo actual, presente, que no vamos a eludir. O vivimos en una comunidad de terror y odio, o avanzamos en una comunidad de respeto y responsabilidad por la vida del otro. La mayoría de los recursos de Estados Unidos se destinan a la fabricación de armas. Es un peligro para todos por su predominio y los medios de comunicación acompañan este proyecto. Entonces, cuidado, cuantas más armas, más guerras, cuantas más armas, más muertes, cuantas más muertes, más miedo, menos libertad, más paranoia. Y los medios de comunicación acompañan este proyecto. Tenemos que estar todos muy advertidos, muy atentos y no dejarnos estupidizar, engañar para que avance la muerte, porque aquí se trata de la vida o la muerte. La unidad del complejo militar con el poder comunicacional es para la guerra y es para matar. Nosotros entonces tenemos que estar en contra de esa unidad macabra para estar a favor de la vida, de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la libertad. Hasta la próxima. Chao.